Iglesia, vamos a ubicarnos en el Nuevo Testamento. Decía el Señor que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Ahí está en medio. ahí están. Entonces, hermanos, si estamos 2 o 3 personas, somos una pequeña asamblea, somos una iglesia, ¿verdad? Que le está dando, y de ahí para adelante. Por eso yo decía alguna vez a los hermanos, sí hay para angustiarse, sí hay para preocuparse, cuando hay una congregación muy pequeña, que más que una iglesia, en formación es una célula. Sí hay para preocuparse, pero no se preocupen, hermanos, somos iglesia. Si somos 3, somos iglesia. Si somos 1000, somos iglesia. Si somos una iglesia plenamente organizada, con ministerios, y somos una pequeña misión, con unos ministerios muy limitados, somos iglesia. No dejamos de ser iglesia. De todas formas, somos iglesia. No tan solo son iglesia las iglesias fundadas en una ciudad. También somos iglesia la que está fundada en un campo rural, como en este caso. Nosotros somos una iglesia fundada en un campo rural. Somos iglesia. No dejamos de ser iglesia. Y no somos una congregación tercermundista. Porque a veces que hasta clasificamos a las iglesias de la ciudad. Y en la ciudad todavía la primera iglesia. Y dentro de la ciudad todavía dicen, no, la segunda, la tercera. Y como que le ponen clasificación a las iglesias. Y no se diga cuando se compara una iglesia citadina con una iglesia rural. Hay una gran diferencia entre la iglesia de Paso de Cobos y la iglesia de Irapuato. Sin embargo, somos iglesia. Ellos son iglesia, nosotros somos iglesia. Esto es lo bonito del Evangelio. Que con que seamos 2 o 3, ya estamos congregados en el nombre del Señor y somos una pequeña asamblea. Y somos una iglesia que le da honra y que le da gloria a su Señor y Salvador. Amén. Ustedes son iglesia. Que con limitaciones y recursos económicos mínimos, posiblemente. Que con falta de preparación de esto, de aquello, una preparación intelectual universitaria, una preparación intelectual teológica, quizás es mínimo lo que se sabe, lo que se tiene. Somos iglesia. Somos iglesia no por lo que tenemos, o por lo que sabemos, o por lo que conocemos. Somos iglesia porque hemos recibido a Jesús como nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Señor Salvador, ¿verdad? Único y suficiente Salvador. Por eso somos iglesia, porque lo recibimos, porque lo aceptamos, porque ahora está en nosotros, porque Él nos cambió, porque Él nos transformó, porque Él nos redimió. Yo soy iglesia. Aleluya. Es un privilegio ser del Guadalajara. Y no soy americanista. Soy chiva. Yo también. Y tienen la playera de las chivas. Pero no soy chiva. Tienen su playera de las chivas. Tiene el escudo. Tiene una cachucha de las. Tiene un póster allá de las chivas. En fin. ¿Verdad? Es de las chivas. Nos apasionamos. Apasionense usted por ser parte de la iglesia. Eso es. Amén. Eso debe ser nuestra pasión. Ser parte de la iglesia. Y no de los fanáticos de las chivas o los fanáticos de X equipo. Vamos a apasionarnos por ser miembros, por tener parte en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tampoco somos un club social, de bienestar social, como el Club de Leones, como el Club Rotario, como el Club 2030. Estos clubes que hay son para brindar un servicio a la sociedad. Por ejemplo, el Club de Leones año por año da lentes
hace exámenes de la vista y les dan sus donates a la gente. Qué bueno, es una buena obra en la sociedad que ellos hacen. Y como esas, muchas más. Entonces, nosotros somos una iglesia, no un club social. Somos una iglesia Amén. que se congrega, que se reúne para darle gloria a nuestro Salvador. Amén. Somos una iglesia. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Cuando decimos que somos iglesia, en esta pequeña parte de Guanajuato, una pequeña partecita de Guanajuato, también tenemos que verlo desde el punto de vista universal. Somos parte de la iglesia universal. Fíjese lo que estoy diciendo, hermano. Somos parte de la iglesia universal. Esta pequeña partecita, un puntito en el mapa, figura Paso de Cobos. Y ahí en Paso de Cobos hay una iglesia, no de 100, no de 1000, quizás de 50 miembros. Pero formamos parte de la iglesia. Somos una iglesia que es parte de la iglesia universal. ¿Cuál es la iglesia universal? La iglesia de Cristo sin denominación. La iglesia universal es aquella que está formada por todo el género humano que ha creído en Jesús. Sean güeros, sean blancos, sean negros, sean Isia. amarillos, ¿no? Sean de la ICI. Sí. De la ICI o Ahorita no sean de vamos- la ICI. Ahorita vamos a lo denominacional. Ahorita estamos viendo lo universal. ¿Verdad? Los coreanos, que están muy lejos al otro lado del mundo, y nosotros somos iglesia. Ellos tienen su idioma, tienen su propia cultura, pero hemos creído en el mismo Salvador. Ellos son iglesia y nosotros somos iglesia. Somos parte de la iglesia universal. Somos parte de la iglesia universal. ¿Ok? ¿Desde dónde se habla de la iglesia? ¿Desde el Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? ¿Vale? Desde el Antiguo Testamento. Sí, bueno, a ver, explíquenos, coméntenos algo. Ay, sí, está ahí, Marquita. Bueno, yo nunca lo he leído en el Antiguo Testamento, solamente lo he leído en el Nuevo. Pero desde el Antiguo. Aquí estamos aprendiendo. Porque antes, pues, eso era. Antes No los le temas pena, aquí seguían estamos el camino, aprendiendo. pero ya después. Se habla de la iglesia de una manera abierta a partir del Nuevo Testamento. Y de una manera muy velada en el Antiguo Testamento. Por eso, de parte tiene razón, ¿verdad? Pero de una forma muy velada. En el antiguo era como el pueblo de Dios, ¿no, hermano? Porque incluso hablaba que decía que si el extranjero que teniera a Dios podía ser, era parte del pueblo de Dios. O sea, Exactamente. era un Pues, término. de una manera muy velada, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también se habla de la existencia de la iglesia. Bueno. Y de ahí bajamos un escaloncito. O si quiere, subimos un escaloncito. Pero más bien vamos a bajar un escaloncito. Iglesia universal. Luego viene la iglesia denominacional. Es un privilegio ser miembro de la iglesia cristiana interdenominacional, asociación religiosa, sí o no. Un privilegio, hermano. Un privilegio, hermano. Un privilegio ser de Cristo, hermano. Primeramente ser de Cristo, pero ser cristiano, miembro de la iglesia cristiana interdenominacional de la República Mexicana, Asociación Religiosa, ¿verdad? Privilegio. Quizás hay otras denominaciones con menos doctrina, con doctrina un poquito entre penumbra, o quizás doctrinas un poquito torcidas, pero es un privilegio que nosotros seamos miembros de la iglesia cristiana interdenominacional. ¿Cómo?
Interdenominacional. Sí, así. ¿Cómo, pastora? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Intermenacional. Nuestra denominación, ¿cómo se llama? Iglesia Cristiana Interdenominacional, Asociación Religiosa. De la República Mexicana. Y CIAR se llama, ¿no? CIAR. Un privilegio, de veras. Yo aquí nací, aquí crecí y aquí vuelvo otra vez. Estuve unos añitos fuera, pero aquí estoy. Estamos luchando. Ok. Y después de la iglesia denominacional, es un privilegio ser miembro de... Cristianismo, pues, el cristiano. Sí. De la iglesia De ser del cristiano, pues, presbiterio, creer en Dios. del presbiterial, del estado, De no la sé. ICE. Y ahí nos vamos hasta abajo. Sí, eso se engloba en la denominacional. Iglesia, de la iglesia local. Aleluya. Como iglesia local. ¿eh? Es importante ser miembro de una iglesia local. Decía un hermano, no, yo mi Cristo, hermano, yo mi Cristo. Yo poca iglesia, yo poco me congrego. Yo mi Cristo, ahí en mi casa, o cuando salgo, allá bajo un árbol, ahí mi Cristo, yo y mi Cristo. Qué bueno, hermano. Entonces usted no necesita ser miembro de ninguna iglesia. No, pastor, ¿para qué soy miembro de una iglesia? Me van a pedir el diezmo, las iglesias que diezman. Me van a pedir que la ofrenda, me van a pedir que la cooperación para esto, que la cooperación para lo otro. Y dice, mejor yo y mi Cristo. Y no me van a pedir ofrendas, no me van a pedir cooperaciones. Oye, pues eso es un pensamiento muy egoísta. Un pensamiento muy egoísta. ¿Sabían ustedes que para ser miembro de City Club o para ser miembro de SAMS necesitan ser miembros a través de una credencial y pagar la credencial? ¿Sí sabían eso, no? Ya compró la tarjeta. Entonces, ¿por qué nos quejamos cuando nos piden dinero en la iglesia? ¡Ay! ¿Ahora para qué es? ¡Ay! Ni siquiera me dan un uniforme. ¡Ay! Ni siquiera... Usted dé. Y si el que lo maneja mal, que Dios lo bendiga y a mí que me guarde. Al interior de la iglesia local es donde vamos a ventilar los problemas. Porque de la iglesia local salen hacia lo denominacional. En cuanto a sus organizaciones, como decía aquí Juan Gabriel, lo presbiterial, primero la zona a la que pertenece, ¿es zona 1 o zona 2? Zona 3. Entonces las obligaciones son hacia la zona 3. Mis obligaciones, mis deberes. Por el domingo tienen una obligación que cumplir a nivel denominacional. Tienen una asamblea de reunión general allá en Yuriria. Tienen que ir. Es algo que no debe de incomodarnos. Es algo que no debe molestarnos. Al contrario, vamos a esforzarnos. Si no hay dinero en efectivo, pues va a haber alguna actividad. Vamos a hacer unas enchiladas para venderlas al salir. Y se las ofrecemos al pastor Pacheco. Al pastor Pacheco le gustan mucho las enchiladas. Y ya, a una carnita asada después del culto, una carne asada. Ahí, y ya quedamos para los gastos de nuestras obligaciones como presbiterio. Una obligación de tipo general. Se van jóvenes, mujeres, niños, varones, pastores. Todos se van a la reunión. Es general. Es obligación. Entonces, hermanos queridos, no sé cómo venimos de arriba hacia abajo.
Y cuando llegamos hasta la base, nos damos cuenta que lo más importante no es lo de arriba. Óiganlo bien, hermanos. Lo más importante no es lo de arriba. Lo más importante no es la cúpula. Lo más importante es el cimiento. Lo más importante es la base de la iglesia. ¿Cuál es la base de la iglesia? Pues la membresía. Columnas, todo. Sí, hay columnas, hermana. Son los cimientos, son las columnas, ¿verdad? Y son las que están sosteniendo a la iglesia. Columnas son las de la oración, de la intercesión, son las columnas. Puede ser una sostener columna. las columnas también. Esa puede ser una columna. Ujú. Bueno, entonces ya tocamos el punto de la iglesia local. ¿Qué otra, hermano? ¿Qué otra? ¿Habrá otra? A ver, vamos a razonar. ¿Qué otra? Nosotros mismos, hermanos. Aleluya. Ah, ¿estás en el tema, hermano Gabriel? Somos la iglesia, ¿no? Yo soy una iglesia. ¿Vale? Yo soy un altar que alaba al Señor. Soy un altar que alaba al Señor. Soy un altar que glorifica al Señor. Soy un altar que ha creído en el Señor con todo su corazón. ¿Vale? Entonces, yo soy parte de la base. Si la base empieza a desmoronarse, la cúpula, ¿cómo será amenazada por un accidente? Hermanos. Sí, hermano. Mi hermana, ¿cómo se llama? Angelita. Marta. No, pero te está preguntando a ti. Ya ves que el hermano pregunta. Si la base, hermana, empieza a desmoronarse del lado derecho, ¿qué le pasará a la cúpula? Lo de abajo está débil, lo de arriba está bien. Va a caer, obviamente. Va a tener que caerse en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces, hermanos, ustedes son importantes. Óiganlo bien. Ustedes son importantes. El apóstol Pablo le dio importancia a todas las iglesias. Es más, hasta las iglesias en casa. Pablo hace mención de las iglesias en casa. En el libro de los Hechos, Pablo hace mención de ese tipo de iglesia. La iglesia en casa. Como ahorita que estamos ahorita, es algo bíblico esto que estamos haciendo ahorita. Es una iglesia. Estamos en casa de Neri. Pablo le da importancia, hermanos, a la iglesia. Y decíamos, hermanos, que la obra del Espíritu Santo se notó de una manera visible cuando avanzaba la iglesia de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Había manifestaciones como milagros, sanidades, había manifestaciones como conversiones masivas. Ya no se ve eso con frecuencia en las congregaciones, en las iglesias, ya no se ve eso con frecuencia, hermano. Un milagro, que un paralítico camine, un milagro, que con mi sombra la hermana sea sana. Ahí está mi sombra. Que mi hermana viene enferma, ya sana. ¿Por qué? Porque pasó mi sombra sobre ella. Eso pasó en la iglesia primitiva, cuando contaban con la influencia, con el ministerio, con el trabajo de el Espíritu Santo de nuestro Dios. Pero la iglesia empezó a tener problemas. La iglesia primitiva empezó a tener problemas. Y uno de los primeros problemas, ¿cuál fue? A ver, vamos a pensar. Vamos a ver el capítulo 1, habla poco. Capítulo 2 ya habla más de la iglesia, habla más de la manifestación del Espíritu Santo. Y la Biblia sigue hablando más y más y más de la iglesia, de cómo vivieron los cristianos. ¿Cuál sería el primer problema que se suscitó en la iglesia primitiva? ¿El miedo? Distinción, están haciendo acepción de personas, primero los judíos y luego a nosotros los griegos. Y van con los apóstoles, los apóstoles los ponen tranquilos. ¡Ey! Paren a su carro. Paren a su carro, ya estuvo bien de críticas, ya estuvo bien de comentarios, ya estuvo bien de rumores, ya,
párenle a su carro. ¿Saben qué es lo que van a hacer? Nombren diáconos. Y en este caso están nombrando a 7 diáconos. De entre los diáconos hay uno que sobresale, de acuerdo a su ministerio. El diácono Esteban. Fíjense, el diácono Esteban, que no se limitó a servir las mesas, sino que fue un evangelista tremendo. Fue un evangelista tremendo, el diácono Esteban. Otro problemita encadenado fue el de la mentira. ¿Cuándo? Ananías y su esposa. ¡Aleluya! Están en la iglesia de Jerusalén. Están en la iglesia de Jerusalén. La murmuración de los griegos contra los judíos. Y les paran el arco. Cálmela ya. Nombran diáconos. Y acá vemos a Zafira y su un matrimonio que se pasa de vivo. Este matrimonio se quiso pasar de abusado. Quiso quedar bien, pero finalmente quedó mal. Veían que todos traían, oye, aquí están mis escrituras, son para los necesitados de la iglesia. Oye, aquí está mi propiedad, mi negocio, mira, ten, para que lo repartas a los demás según su necesidad de cada uno. Dice la Biblia que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían, repartían a los que no tenían. Dice, ¿cómo vivía la iglesia, hermano? ¿Cómo vivía la iglesia? Hoy, ¿cómo vivimos, hermano? ¿Cómo vivimos ahora, hermano? Lo mío es mío, hermano. Sí, lo mío es mío. ¿Cómo voy a compartir yo? ¿Y a quién le llevaban los recursos? A los apóstoles. Y los apóstoles, ¿a quién hacían llegar los recursos? A los necesitados. Entonces, agarremos ahí, hermanos, experiencia. Agarramos ahí lección. Hay veces que somos muy crueles, hermanos, crueles. Crueldad.